Bueno, comencemos por decir que infortunadamente en Venezuela hay una dictadura y que uno no puede esperar que la dictadura, como lo hemos dicho aquí, lo hemos repetido de manera recurrente en Contacto Radio, uno no puede esperar que una dictadura se comporte como una democracia. Uno no puede esperar que un perro maulle, uno no puede esperar que una ballena trine, uno no puede esperar que un gato de Ladre. alguna manera ladre, uno no puede esperar que un león rebuzne y uno no puede esperar que un dictador se convierta en un demócrata de la noche a la mañana y mucho menos que abandone el poder y que abandone su condición dictatorial y busque caminos de democracia. Eso no se ha visto en el mundo ni se va a ver tampoco en Venezuela. La última jugadita de la oposición, de la dictadura, es pues haberse robado primero las elecciones, luego iniciar el aparato represivo más grande de la historia de Venezuela en contra de, de toda aquella persona que en un momento determinado pueda ejercer, hablar, expresarse para sentar su protesta, su voz de protesta o su oposición a la oprobiosa dictadura que vive Venezuela. Y por supuesto, a este pastel le hace falta una guinda, le hace falta una cereza. Y la cereza se la ha puesto la Fiscalía de Venezuela en cabeza de un pintoresco personaje que le escribía poemas a Hugo Chávez y que hoy es el fiscal de Venezuela, el fiscal de bolsillo de la dictadura. Se llama Tarek William Saab y hoy ha tomado la decisión de solicitar el arresto de Edmundo González Urrutia, legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, tal cual lo describen todas las actas presentadas por la oposición y que obviamente fue derrotado no en las urnas, no con la voluntad del pueblo, no con la masiva asistencia de los venezolanos a los puestos de votación para manifestar el apoyo a Maduro. No, lo derrotaron en una oficina haciendo todo tipo de triquiñuelas y buscando todos los artilugios a los que tuvo alcance la dictadura para sacar del camino, no democráticamente, pero sí a través de trampa a Edmundo González Urrutia. Pero lo que puede preguntarse uno, señor Tobío, es como decía el Chapulín Colorado en los capítulos, ¿recuerda usted? ¿Y ahora quién podrá Defender. defendernos? ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Porque el gobierno de los Estados Unidos se ha dedicado en un momento determinado a la campaña presidencial para tratar de mantener el poder. El opositor y expresidente norteamericano Donald Trump está concentrado en los temas de Estados Unidos y en algunos temas mundiales, pero que no necesariamente tienen que ver con Venezuela ni tampoco tienen que ver con América Latina. Está concentrado en otras latitudes. La OEA ha emitido una serie de comunicados, pero ha sometido a votación algunos borradores de resolución y usted sabe que el voto de los países muy pequeños tienen el mismo valor que el voto de los Estados Unidos de América. Entonces, por lo tanto, Maduro y sus cómplices han comenzado a cooptar una serie de naciones muy pequeñas y una serie de islas a las que le surten de petróleo para que voten en favor de ellos o para que se nieguen, declinen a firmar este tipo de resoluciones. La supuesta intermediación que habían ofrecido los presidentes Lula, ANLO y Petro terminó convertida en un chorro de babas que de nada sirvió. Entonces pregunta uno, ¿quién va a defender a Venezuela de este monstruo de la dictadura que quiere arrasar con todo lo que no piensa igual que ellos y con todas aquellas personas y aquellos dirigentes que valientemente se levantaron ante la amenaza de la dictadura y en unas elecciones que eran
abismalmente asimétricas. Se enfrentaron. Recuerde que el dictador aparecía 13 o 14 veces en el tarjetón. Recuerde que la dictadura sacó del juego a todos los opositores que pudieran ganarle en las elecciones. Y finalmente, la dictadura se roba las elecciones y no hay nada que pase. No pasa nada en el mundo. El comunicado o la diplomacia es la diplomacia del micrófono, de los rechazos a través de la red social X, de los pronunciamientos conjuntos entre los países, pero todo llega ahí y ya pasó un mes desde las elecciones, ya entramos en un nuevo mes, en el mes de septiembre, y nada parece indicar que vaya a haber algún cambio en Venezuela, alguna variación de la actual situación. El dictador ha rechazado la repetición de las elecciones, el dictador ha dicho que no va a haber transición pacífica, el dictador ha perseguido de manera inmisericordia a la oposición, llevándolos incluso a un papel de clandestinos, porque recuerden que cuando han convocado a las grandes manifestaciones en Caracas y en otras ciudades, se aparece María Corina Machado con una capucha, en una moto, sigilosamente llega y así sigilosamente también desaparece. Recuerde lo que pasó la semana anterior, cuando después de la convocatoria de la oposición, el régimen desató una persecución contra los dirigentes, entre esos contra el señor Guanipa, quien pudo evadir el cerco de la oposición gracias a la habilidad de la persona que iba manejando la motocicleta en la cual se transportaba como parrillero. Entonces pregunta uno, ¿qué va a pasar con el mundo civilizado? Si aquí las elecciones en Venezuela nadie las respeta, si aquí el régimen ha pasado por encima de todo el mundo, se ha burlado de los Estados Unidos, porque recuerde que hubo un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos le dijo, listo, vamos a levantar algunas sanciones para que se puedan vender ustedes petróleo. Nosotros le compramos petróleo, pero tienen que haber elecciones libres en Venezuela. Y se dieron la mano la oposición y la dictadura de Maduro en cabeza de otro fanfarrón de la dictadura llamado Jorge Rodríguez, un delincuente al que también están buscando a nivel internacional, pero nada pasó. Es decir, se han burlado de todo el mundo, han pisoteado la democracia, se han burlado de todos y ahora quieren recluir a un anciano de más de 70 años en prisión, por supuesto con unos argumentos absurdos, con unos argumentos salidos de tono, con unos argumentos traídos de los cabellos, pero como el régimen está cooptando o ha cooptado durante 25 años toda la estructura estatal de Venezuela, es evidente que la Fiscalía le sirve a Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia le sirve a Maduro, el Consejo Nacional Electoral es un apéndice de la dictadura de Maduro, la Asamblea Nacional, el Congreso de Venezuela, no es más que una horda de salvajes que están obedeciendo a el tirano, y es evidente que ningún acto administrativo expedido por estas autoridades de esta opereta venezolana puede ser considerado como serio. Y hoy, pues ya tenemos, el dictador Maduro ahora se ensaña contra Edmundo González Urrutia y trata de meterlo preso, así como tratará seguramente de meter presa a María Corina Machado y de aplastar la oposición, porque como en este mundo no ha encontrado Maduro una oposición seria del exterior ni una amenaza seria, va a seguir haciéndolo, porque nada ha pasado, porque la gente siguió en sus asuntos, porque los demás países no se van a preocupar más por Venezuela. Entonces, señor Tobío, regresamos a la frase del Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Sí, señor, porque es que quienes están liderando este bloque que ellos han llamado la oposición y que ha sido un bloque que yo preferiría llamarlo y creo que todos los que somos amigos de la democracia lo vemos como un grupo de dirigentes y una gran masa que quiere rescatar la democracia en Venezuela, que quiere reimplantar la democracia en Venezuela, volver a los tiempos de la democracia en Venezuela.
no es hacer oposición por oposición, porque si estos señores hubieran hecho algo maravilloso y Venezuela estuviera por encima del nivel que le conocimos a ese país, con su liderazgo en Latinoamérica desde el punto de vista económico y otros aspectos, indudablemente tendrían argumentos para seguir en el poder y por la vía democrática. Cuando usted hace un gran gobierno, difícilmente se lo van a quitar, porque la gente dice, votemos por esa opción porque está haciendo bien las cosas, pero cuando está haciendo mal las cosas y cogieron el país, lo llevaron a la miseria, a la ruina y lógicamente convirtieron eso, lo que era una democracia imperfecta como la nuestra y como la de otros países, la convirtieron en una auténtica dictadura de la cual hoy Venezuela no ha podido salir, a pesar del gran entusiasmo que veíamos en sus calles antes del 28 de julio. Después, en horas de la noche del 28 de julio y madrugada del 29, la gente empezó a ver cómo chocaban esas ilusiones con una muralla llamada dictadura. La idea de Maduro y este grupo de criminales que lideran la dictadura es someter a quienes lideran ese bloque. Y lógicamente las joyas de la corona para ellos es Edmundo González y María Corina Machado. Una vez ellos puedan mostrar ese par de trofeos diciendo, aquí están los que nos estaban haciendo oposición, ahora quienes quieren hacernos oposición, le aseguro que todo el mundo desaparece. Nadie va a quedar por allí, porque si van a secuestrar y a torturar a quienes encabezan el movimiento, ¿qué quedará para el que estaba metido entre la multitud? Entonces, ese es el objetivo de ellos. Por eso han comenzado esta sistemática persecución contra, contra líderes, contra personas del común. Los han secuestrado porque no se respeta un debido proceso, los han secuestrado y los han torturado. Entonces, quienes salen de allí, si salen vivos de esa tortura, lógicamente no quieren saber absolutamente nada más de defender lo que ellos consideran ya no se puede defender, sería indefendible. Esa idea de reimplantar, de regresar a los tiempos de la democracia en Venezuela, porque la dictadura está fuerte, tiene las armas, tiene los colectivos y desde el exterior los que se escuchan son voces de aliento muy lejanas, doña Pierre, algunas muy tímidas, documentos que se hacen, se firman, se muestran a través de los medios y redes sociales, pero eso no surte ningún efecto. Y no pasan de ser todos estos movimientos unos auténticos espaldarazos morales, la famosa palmadita en la espalda, en el hombro y dale para adelante que estamos contigo. Una palmadita virtual en esta época. Pero eso no sirve de nada en la práctica cuando la gente está bajo el yugo, sigue bajo el yugo de una dictadura que no se quiere mover. Y fíjese lo que ha dicho cínicamente este dictador Maduro, ha dicho que él entregará en su momento el poder, pero a otro también del movimiento bolivariano, es decir, que la dictadura tenga una continuidad en el tiempo. Es lo que ha dicho descarada y cínicamente Maduro. Hace media hora María Corina Machado se ha expresado sobre este tema de la orden de captura contra Edmundo González y ella dice, han perdido toda noción de la realidad, amenazando al presidente electo, solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos, dice en este trino o POX María Corina Machado hace media hora para los venezolanos y lógicamente para el mundo se está conociendo este corto pronunciamiento de María Corina Machado a propósito de esta infame persecución de la dictadura hacia la oposición que quiere terminar su faena encarcelando a los máximos líderes de este movimiento. Y a propósito de defensores de la democracia, 70 congresistas colombianos le han pedido a través de una carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que se manifieste en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y reconozca a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela. Es una carta en donde los congresistas dicen lo siguiente: nos dirigimos a usted en nuestra calidad de senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República de Colombia para expresar nuestra profunda preocupación respecto a la crisis democrática que está atravesando nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela.
El día que el tribunal, o dice el Tribunal Supremo de Venezuela, oficializó el fraude con que el dictador Nicolás Maduro se perpetúa en el poder, por lo que creemos firmemente en que es momento de ponerse del lado correcto de la historia, del lado de la democracia. En estos momentos difíciles solicitamos encarecidamente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que tome medidas decisivas para apoyar el proceso de restauración de la democracia en ese hermano país. En primer lugar, pedimos el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Esto es fundamental para garantizar que el liderazgo del país refleje la verdadera voluntad del pueblo venezolano, que ha expresado su deseo de un cambio significativo en las urnas el pasado 28 de julio. Además, solicitamos que la ONU se manifiesta en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, cuyo régimen ha perpetuado un estado de crisis humanitaria y ha socavado los principios democráticos fundamentales. Es imperativo que se respete el derecho del pueblo venezolano a elegir libremente a sus líderes sin coerción ni opresión. Por lo tanto, instamos a que se busque la manera de lograr una salida ordenada del dictador Nicolás Maduro del poder, promoviendo un proceso que garantice el respeto de los derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional debe jugar un papel activo para facilitar un diálogo entre todas las partes interesadas para asegurar la transición hacia una democracia. En conclusión, reafirmamos nuestro compromiso con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Estos son momentos para actuar con firmeza y asegurar que la voz del pueblo venezolano se respeta. La democracia de Latinoamérica se está viendo amenazada y no podemos permitir que siga avanzando estas acciones represivas y dictatoriales en nuestro continente. Agradecemos su atención a esta urgente solicitud y confiamos en que la ONU desempeñará un papel crucial en la resolución de esta grave crisis. Esa es la carta dirigida a Volker Turk, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, firmada, repito, por 70 congresistas, representantes a la Cámara y senadores de Colombia, que reclaman el reconocimiento de Edmundo González Urrutia, el hoy buscado por la Fiscalía, es candidato presidencial y quien, según las actas que maneja la oposición, ganó las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.